Existen dos cosas que el diablo no puede robar. Uno es la fe y el otro es el nombre de Jesús. Y estas dos pertenencias nos hacen herederos de las riquezas espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando usamos el nombre de Jesús, ocurre una fe sobrenatural en el mundo espiritual. Y ese nombre, acompañado con una acción, es el cartucho de dinamita o la bomba explosiva que finalmente va a detonar en milagros y prodigios en cada uno de nosotros. Amén. Y antes de comenzar con el tema, quisiera explicar un poco acerca de algunos rudimentos de doctrina que ha impedido traspasar esas riquezas espirituales en cada uno de nosotros. Y quiero que abran sus Biblias y ubiquen en Salmos el capítulo 118, 8. Dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Cuando aprendemos a confiar en Jehová y quitar la mirada de hombre, sabemos que vamos a alcanzar las promesas de Dios en cada uno de nosotros. El hombre muchas veces no avanza porque existen doctrinas de hombre en sus vidas, o han existido rudimentos que han impedido que esta persona no pueda realmente vivir las promesas de Dios. Y podemos buscar en la Biblia para ver el respaldo de esta enseñanza. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, y lo leo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, ya aquí Dios está haciendo una exhortación, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado de ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí podemos ver que mucha gente critica y dice que la leche está hecha nada más para las personas recién convertidas y no para los que tienen tiempo en el Señor. Pero ninguno de esa enseñanza está respaldada por las Escrituras. Aquí dice que realmente aquella persona que no tiene un nivel espiritual, así aún teniendo mucho tiempo en el Señor, necesita la leche para poder crecer en los caminos del Señor. Aquí Dios está haciendo una exhortación. Dice que ya en este tiempo, hablando de tiempos antiguos, ya deberías de ser maestro y no lo eres. Y eso permite hacer una autoevaluación en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy estancado? ¿Qué está pasando en mi vida que no estoy fluyendo en el poder de Dios? A veces nos preguntamos. Y realmente es porque hoy estás viviendo en el fuego de Dios y mañana puedes estar frío. Y eso hace inconstante el camino del hombre. Muchas veces hoy comienzas bien, pero mañana recaes. Y yo creo que Dios no quiere hombre de doble ánimo, sino hombre realmente que le crea a Él. Y hay gente que realmente flaquea en el camino de Dios porque no ven las promesas de Él cumplidas en el tiempo que nosotros realmente esperamos. Pero Dios no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios. Las promesas
la alcanzamos cuando aprendemos ¿a qué? A tener fe y paciencia. Y muchos hombres en el Antiguo Testamento alcanzaron las promesas de Dios porque le creyeron. Hace unos minutos escucharon una prédica que era al arrepentimiento de obras muertas. Y creo que ninguna persona que se arrepienta pueda creer en el Dios. El arrepentimiento de pecado tiene que traer consigo una fe. ¿Por qué? Porque si yo hoy digo, Señor, perdóname, yo me arrepiento de todos mis pecados, estoy teniendo fe. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que Él me está perdonando. Y hoy en día escuchamos a la gente decir, no, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero continúa en el viejo hombre, continúa haciendo las viejas costumbres. ¿Realmente será un hombre de fe? No puede ser un hombre de fe. El hombre de fe es aquel que decide dejar atrás el pecado y decide alcanzar las promesas de Dios para su vida. Continuamos leyendo. En el mismo capítulo, versículo 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No es malo ser niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, una vez que nosotros decimos y tenemos la convicción de dejar atrás ese pecado y empezar a confiar en lo que Dios nos ha prometido, creemos que vamos a hacer una bomba explosiva en el lugar donde Dios nos ha colocado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Continúa en el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos o del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice en el capítulo 7: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Creo que todos queremos ser bendecidos. Yo quiero ser bendecida, pero para eso debo de creer en el rudimento de la palabra de Dios y comenzar a fluir en el Espíritu Santo de Él. No debemos de hacer las cosas para agradar a un hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre falla. Pero Dios nunca falla. Dice la palabra que Él permanece fiel para con nosotros. Y mucha gente hoy en día no ha estado firme en los caminos del Señor porque ha puesto su mirada en el hombre. Que si fulanito me vio mal, fulanito no me saludó, fulanito me estaba criticando, él no lo está haciendo bien, y comienza esa murmuración y esa crítica.
Pero a Dios no le agrada esa actitud en la vida de nosotros. Y si por alguna razón tú estás esperando que alguien venga y te diga, hermano, no importa, sigue adelante, yo sé que estás pasando prueba, pero persevera hasta el final, cree en las promesas de Dios y verás la victoria en tu vida. Si nadie lo hace, tú mismo empiezas a declarar, Señor, aunque nadie me dé el ánimo, yo estoy confiadamente en ti creyendo que tú me vas a bendecir, que tú me vas a multiplicar y que yo voy a alcanzar las promesas que tú tienes para mí o para cada uno de nosotros. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque si hombres atrás en el Antiguo Testamento pudieron ser bendecidos, ¿por qué nosotros no? Si nosotros contamos con la tecnología, contamos con muchas cosas a nuestro favor que ellos carecían en tiempos atrás. Creo que podamos hacer cosas mayores que ellos pudieron lograr. Yo lo creo. Ahora bien, una vez dejado esos rudimentos atrás, vamos a entrar de lleno de lo que es la fe en Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hebreos 11, en donde nos define de lo que es la fe. Y dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. La certeza. ¿Qué significa la certeza? Seguridad. Seguridad de que hay algo, de que voy a recibir algo. Dice aquí, la certeza de la realidad no visible y no tangible. Algo que no veo y que tampoco puedo palpar o puedo tocar. Pero sí estar plenamente convencido de que esa realidad celestial, espiritual, la voy a alcanzar. Eso es certeza. Dice, la fe reconoce las realidades, produce una realidad declarada en la palabra de Dios. Si Dios me dice que me va a prosperar y yo comienzo a ver las circunstancias, no lo voy a poder alcanzar. Pero si Dios me ha prometido que voy a ser una mujer próspera, yo comienzo a caminar y a accionar para que esa bendición pueda ser desatada en mi vida. Amén. Porque la fe lleva consigo ¿qué? Una obra. Y muchas veces creemos que la fe es simplemente una palabra y decir, oh, yo tengo fe. Pero fe es una práctica, no es una definición. La fe es caminar en algo que tú no estás viendo. Y hay un chiste que siempre me recuerdo y tiene que ver con esta fe que le estoy hablando ahora. Y dice que había dos hermanos que trabajaban en un circo y le pusieron un reto grande y los llevaron a una montaña muy alta. Y le dijeron, había un precipicio y al final de esa montaña, en la parte de arriba, como a 20 metros. Y llega y le dice uno de ellos, bueno, como eran gente que trabajaba en los circos, le decía, y eran cristianos, le decía, pon la cuerda, uno estaba de un lado y otro de otro lado. Dice, pon la cuerda de aquel lado y yo agarro la carretilla. Y llega otra persona y le dice, hermano, ¿usted cree que usted pueda pasar esa cuerda con esa carretilla del otro lado? Y él le dice, sí,
yo creo que lo puedo lograr. Pero se va a arriesgar, no hay ninguna seguridad abajo. Si usted se va a morir, no importa. Yo confío de que voy a pasar la prueba. Y resulta que él pasó la prueba y se viene de regreso. Y la hermana le dice, oye, qué hombre de fe eres. Y le dice ella, yo también tengo fe. Y aún cosas mayores puedo hacer. Y él le reta y le dice, bueno, si en verdad tenga fe, móntese encima de la carreta y vamos a subir los dos. Y la mujer le dijo, no, hermano, váyase usted sola. Y esto realmente nos pone a nosotros en reflexión, porque muchos vemos la circunstancia, muchos vemos el problema en vez de mirar a Dios, que es dueño del problema. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todos los hombres de fe debemos estar orando. ¿Y sabe qué? El que tiene fe tiene que pedir. ¿Sabías eso? El que tiene fe tiene que pedirle a Dios. Hay gente que dice, no, yo me conformo con la salud que tengo, yo me conformo con lo que yo tengo porque así vivo bien. Pues no, Dios quiere llevarte a un nivel mayor. Y cada vez que tú puedas atravesar un problema, tienes testimonio para decirle a la gente, he aquí, en medio del problema, en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad, siempre estoy con mi mirada arriba en lo alto, creyendo que Dios va delante de mí. Porque la solución de mi problema es el Señor. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que le pidamos. Porque somos probados muchas veces. Vivimos en continuas pruebas. Y yo me recuerdo el día que yo me casé, yo no tenía para dónde ir. Y mi esposa me dice, bueno, o te vas para mi casa o yo me voy para la tuya. Y yo me quedé pensando un rato, oye, no es buena la idea. Y después al otro día él me dice, yo le respondo a él lo que él me había respondido. Bueno, como ya no estamos orando y nada, mientras tanto tú te vas para tu casa y yo me voy para la mía. Y él me dice, no, aunque sea debajo del puente, aunque sea un rancho, allí nos vamos a ir los dos. Porque la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Dios no es hombre para mentir. Y pasó el milagro. Fuimos a casa de una tía a visitarla y de allí estaba otra tía y me dijo, hija, ¿conseguiste la casa? ¿Conseguiste el apartamento? Y yo le dije, no todavía. Bueno, hija, tengo una noticia. Aquí tengo mi casa, que la compré nueva hace un mes. Yo tengo mi otra casa con mi negocio. Ahí te puedes quedar hasta tanto tú consigas tu propia casa. Y allí estuvimos 8 meses viviendo y fue una bendición. Y después el Señor nos entregó nuestro apartamento. Pero ve lo que tuvimos que pasar, creerle a Dios. Y muchas veces, mira, Dios te va a permitir pruebas a ti. Y a veces decimos, no, eso no es de Dios, yo mejor me conformo con esto. No, Dios quiere que tú aprendas a creerle a Él en cosas grandes, no en cosas pequeñas. Porque Él no te ha llamado a alcanzar cosas pequeñas, Él te ha llamado a ser conquistador. Pero primero tu fe tiene que ser probada.
No podemos mirar el problema, no podemos mirar las circunstancias. Tenemos que retar a Dios. Y una hermana me dice a mi hermana, porque siempre le vivo hablando de esto, y ella me dice, una vez, ella siempre iba allá a la casa a pedirme dinero, y yo se lo daba, pero llegó un momento que yo de verdad sentí la inquietud de decirle y hablarle de eso, que tuviera fe, y le dije, algo que he aprendido cuando conocí a Dios en mis primeros años fue, Señor, nadie más conocerá mi necesidad sino tú. Y eso le impactó. Le dije, voy a aprender a depender de ti y no de él. Mi esposo antes no trabajaba, yo tampoco trabajaba, pero a nadie, y no era orgullo, cuidado, a nadie le pidió un centavo para poder comprar alimento. ¿Sabes qué? Cuando veía que no había nada en mi casa, gracias Señor. Gracias por el alimento, gracias por la provisión, gracias porque tú has suplido mi necesidad. Y en esa tarde venía alguien, mira hermano, toma esto, mira hermano, toma esto, a mi esposo toma para que compres algo. Y eso realmente me quebrantaba y me ayudaba a seguir adelante. Yo le dije, Señor, si para esto yo he confiado, creo que puedo confiar en cosas más grandes que tú me puedes poner. Reto más grande que tú puedes poner en nuestras vidas. Y todos sabemos aquí que nuestro apóstol Calvert es un hombre de Dios, un hombre que le gusta aceptar los desafíos de Dios. Y para nosotros realmente ha sido una bendición estar alrededor de él, porque nos hemos empapado de esa fe, o esa fe en cada uno de nosotros se ha fortalecido cada vez más, porque hemos aprendido a no mirar las circunstancias. Mira, Oskeli, Raúl, Pastora Marina, necesitamos que hagan un proyecto en un mes y medio o en 2 meses y la iglesia no va a suplir nada de finanzas. Usted verá cómo va a necesitar los recursos, cómo va a generar el ingreso para cubrir ese proyecto. Y cualquiera dice, no, yo lo siento mucho, pero de mi bolsillo no va a salir ni medio. Pero no es la actitud. Le dije, gracias Señor, porque esta es una prueba más en donde tú realmente quieres bendecirme. Y yo acepto tu desafío porque he sabido que la provisión viene de lo alto. Y con la ayuda de Dios estaremos dando testimonio de cómo ese proyecto se pudo consolidar de una manera exitosa. Porque es algo sobrenatural, que nos ayuda a depender cada día más de Él. Porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, pero con las fuerzas de Dios todo lo podemos alcanzar. Amén. Dice, la fe es nuestro nuevo estilo de vida. Por ella somos salvos. Y en Efesios 2, capítulo 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Imagínense que ni la gracia de Dios funciona sin fe. Impresionante. Hasta para tener gracia y favor de los hombres debemos tener fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, sino para glorificar nuestro Padre Celestial. Dice, por ella vivimos todos los días. Dice, y en 2 Corintios dice, en capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no andamos por vista. Amén.
Andamos por fe, no por vista. Si tú quieres un carro, tú ya te estás imaginando cómo quieres el carro. Quiero el carro blanco, quiero un Mercedes-Benz, muy bonito, pero no lo tienes, de repente no tienes el dinero, pero estás creyendo que Dios te lo va a entregar. Eso es fe. Eso es fe cuando tú estás enfermo y no pones la mirada en la pastilla, sino que pones la mirada en nuestro sanador. Y en esa palabra que dice que por sus llagas fuimos curados. Y cuando nos apropiamos de esa palabra, comienza, como dije anteriormente, esa dinamita a hacer explosión en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dice en Romanos, otra escritura, en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, hermano, comenzamos a mirar a Dios. Quitemos los ojos del hombre aquí en la tierra. Si tú quieres ser un hombre y una mujer de Dios, tienes que comenzar a creer que el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a perfeccionar hasta el fin de los días. Eso es tener fe. La persona que tenga fe es la persona que va a permanecer, dando el fruto que Dios quiere que demos. Hebreos 11:2 y versículo 6 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿O qué es lo que le agrada a Dios? La fe. Así es. Y cuando habla de que muchos hombres alcanzaron las promesas, hablamos de Abel. Abel dio una buena ofrenda y esa ofrenda todavía habla, ¿verdad? Porque él creyó que Dios le iba a bendecir y lo alcanzó. Vimos también a Abraham, la fe de Abraham, saber que iba a ser padre de multitudes, pero él no vio la limitación de su esposa. De repente le dijo al Señor: Señor, pero ¿cómo voy a ser padre de multitudes si mi esposa es estéril? No puede dar a luz. Pero él creyó en esa palabra y no fue instantáneamente, no sé, pasaron muchos años y él siguió caminando con Dios, creyendo en esa promesa, y Dios se la dio, porque Dios vio su paciencia, porque la fe con trigo trae paciencia. Debemos ser pacientes. Si Dios te ha prometido que te va a dar tu casa, espera que el tiempo de Dios y esa promesa será cumplida en tu vida. Si Dios prometió darte tu esposo, si Dios prometió sanarte, si Dios prometió darte un trabajo mejor, cree en esa palabra y tendrás la victoria. Oigan aquí, Saras, Moisés alcanzó la promesa. Rahab, imagínense Rahab, que fue una prostituta, y ella aparece en el Nuevo Testamento. Y yo digo: Señor, pero si fue una prostituta, ¿cómo tú la mencionas en el Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué? Porque a pesar que fue una prostituta, fue una mujer de fe que agradó a Dios. Y cuando comenzamos a agradar a Dios, ese pecado es sellado con la sangre de Cristo, que es sellado con la sangre del nuevo pacto, y comenzamos a recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Habla de Sansón. Sansón fue un hombre irresponsable, fue un hombre infiel. Yo digo: Señor, pero ¿por qué tú nombras a Sansón aquí? Sansón era un hombre adúltero.
mentiroso. ¿Qué pasó allí? Y Dios a través de su palabra dice que por fe es imposible agradar a Dios. Impresionante. David, el mismo David era un hombre pecador, pero dice el Nuevo Testamento que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que dejar la culpabilidad a un lado y creer que Dios ha limpiado nuestros pecados y que nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Para finalizar, dice, ahora lo contrario de la fe. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es, todo lo que no proviene de fe es, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, si la fe, la incredulidad es pecado, quiere decir que la fe es santidad. Creo yo, ¿no? Si la fe es pecado, tener fe es ser santos. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Ahora, ¿quieres agradarle al Señor? Créele. Él no está buscando sabio de sabiduría personalizada. Está buscando hombres y mujeres sencillos que le crean a Él. Está buscando gente que no le crea con el cerebro o que le crea con la mente, sino que le crea con el corazón.